Hola a todos, soy Jorge Seguirre, estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. En el presente video tengo la oportunidad de explayarme sobre el tema de mi elección titulado Instrumentos quirúrgicos y ceremoniales mochicas. En la antigüedad, los habitantes del territorio peruano no tenían a su disposición la tecnología de la que podemos disfrutar. No obstante, ellos desarrollaron una medicina a base de experiencias de carácter empírico, encontrándose en el proceso con diversos contratiempos y adversidades. La medicina de esta época estaba muy ligada al aspecto ceremonial, puesto que en esta época sus prácticas se caracterizaban por el misticismo y la adoración a sus deidades. De cómo fue vivir en esa época, qué tan común era recibir un tratamiento médico y la efectividad del mismo, así como las prácticas ceremoniales y religiosas que se practicaban, para saber cómo, con un conocimiento tan limitado, pudieron practicar la medicina y cómo sus creencias influían en sus tratamientos. Se han encontrado diversos restos que indican el uso de la medicina y técnicas usadas en esas épocas. Entre las más conocidas y de las que hay diversidad de pruebas, hasta la fecha son las trepanaciones craneanas, una práctica que consiste en realizar una abertura en el cráneo con la finalidad de liberar presión y aliviar el dolor. Hay pruebas de trepanaciones craneanas en diferentes culturas, como en la egipcia. En nuestro país, la gente de la cultura que más desarrolló esta práctica fueron los paracas, aunque también hay pruebas que indican que los curanderos incas implementaron el mismo tratamiento. Para llevar a cabo este proceso, se usaban piedras afiladas o cuchillos de obsidiana. Otra herramienta que pudo ser utilizada fue el tumi, pero no hay pruebas que confirmen su uso en las trepanaciones. El primer descubrimiento de un tumi se dio en la Huaca de la Ventana, sitio arqueológico ubicado en Batán Grande, Poma, Lambayeque, en el año 1937. Esta herramienta era de uso común en las zonas costeras, habiendo registros de la cultura sicán, chimú e inca, siendo los registros más antiguos de la región moche. El tumi se caracteriza por tener una silueta antropomorfa, con partes de su cuerpo que simulan partes de animales, más específicamente aves. Este famoso instrumento ha tenido una importante influencia dentro de la simbología relacionada a la medicina humana peruana, puesto que muchas instituciones han reemplazado el esculapio, un símbolo de una vara que tiene una serpiente enroscada a su alrededor, conocido como el símbolo universal de la medicina humana, por un símbolo que representa al tumi. Dentro del ámbito ceremonial y ritualista se encontraban los instrumentos musicales. Se dividían en tres categorías de acuerdo a cómo se generaba el sonido, los cuales son membranófonos, aerófonos e idiófonos. Entre los tres tipos de instrumentos, los utilizados por los chamanes y que aparecen en vasijas son los idiófonos, porque son sonidos que se producen mediante el mismo cuerpo sin la necesidad de la presencia de cuerdas o membranas. Un ejemplo de instrumentos idiófonos son las sonajas, siendo en la cultura moche que existían dos variaciones, la chungana sorda y la chungana clara. La chungana sorda se caracteriza por generar un sonido ronco y sordo. Este instrumento está relacionado con la realización de ritos a horas de la madrugada. Su posición en el ritual era al lado izquierdo, y la función que ejercía era la de generar el ritmo del canto, realizado con la finalidad de operaciones defensivas. Por otra parte, la chungana clara se caracteriza por generar un sonido caracterizado por repiques veloces continuos. El curandero usaba este instrumento buscando despertar los encantos de objetos, generando el sonido mientras daba vueltas alrededor del objeto que deseaba despertar. Además de eso, eran utilizados en el momento del amanecer con cantos para favorecer el florecimiento. ¿Considera usted que las prácticas medicinales de la cultura mochica son efectivas? Si tomamos en cuenta que en la historia hay que analizar el contexto, para esa época sí eran efectivas, porque respondían a sus necesidades cotidianas. Entonces ellos, a pesar de que no tenían los conocimientos que ahora tenemos, a partir de la observación y de la experiencia, lograban resolver los problemas que tenían en su entorno.
considera que el conocimiento médico de esa época iba más del lado místico y espiritual? La mayor parte sí, aunque considerando que como somos seres humanos tenemos necesidades concretas que responder, la misma problemática que les ocasionaba las enfermedades a las chicas los llevó a buscar una solución. Entonces, a través de la experiencia, de lo que observaban, del ensayo y el error, lograban encontrar una especie de solución. No a nuestro nivel por los avances de la ciencia, pero ellos buscaron sus soluciones a su manera según su entorno. ¿Cuáles son las principales pruebas de la veracidad de sus prácticas medicinales y Ok. ceremoniales? La principal prueba es que aún sobreviven, son parte de la cultura viva, sobre todo nosotros aquí en Lambayeque podemos dar testimonio en sitios como Tucumé, como Salas, se utiliza aún, ¿no?, plantas medicinales, se acude por ende a uno de los sitios más representativos que es el mercado de brujos en la ciudad de Chiclayo. Entonces podemos ver que son tradiciones que se han heredado en el tiempo, ¿no? Entonces de allí la veracidad de las mismas. ¿Qué rol tenían los instrumentos musicales dentro de los rituales ceremoniales? Un rol muy importante tenía la utilización de instrumentos musicales, porque ustedes saben que aquí en el mundo no hay fiestas sin música y ellos en la realización de festividades, incluso de rituales sacrificios, ¿no?, solían estar acompañados de una comparsa, de una parada conformada por músicos, ¿no? Hay evidencias muy claras, como la que hemos visto aquí en el Museo de Tumbas Reales, del uso de la tara, del uso del tambor, del uso del estrombus, el caracol, ¿no?, también como instrumento musical de la quena y de los silbatos. ¿Cuál es la importancia que tenemos de conocer las limitaciones que tenían en esa época? Es importante para saber hasta dónde pudieron ellos llegar, ¿no? Si habían limitaciones, qué es lo que no sabían, qué es lo que eran capaces de hacer. Entonces nos permite ver hasta dónde ellos llegaron y hasta dónde podríamos llegar nosotros. Las limitaciones, obviamente, ellos no tenían la certeza, ¿no?, de lo que iban a hacer, pero sí la fe, la creencia de que de esa manera recuperarían la salud. Para finalizar, este trabajo me ha permitido reconocer las dificultades y limitaciones que sufrieron los sacerdotes y doctores mochicas. Asimismo, identificar las maneras de tratar ciertas enfermedades y los tratamientos que utilizaban en sus ceremonias. Todo esto me ha permitido valorar más el legado que han aportado estas culturas para las siguientes generaciones y asimismo atesorar este conocimiento y la forma en la que ellos veían el mundo y cómo afrontaban sus problemas.